Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 90 y la palabra de hoy se titula Sin mala intención. Sin mala intención. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 22 versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor en Éxodo 22, 5 al 6. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mies amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Vamos a estudiar hoy estos dos versículos. Recordemos que el título de nuestra predicación es Sin mala intención y vamos a continuar con nuestro estudio. A través de nuestro estudio de Éxodo hemos visto la soberanía de Dios que rige los destinos de las naciones. Hemos visto a Dios como juez que juzga, que castiga y corrige al que hace mal, ¿cierto? Pero también hace justicia al que está en una situación difícil de injusticia. También hemos visto a Dios cómo ha libertado a su pueblo, ha sostenido su iglesia y a través de estos estudios hemos llegado hasta la parte que en Éxodo trata acerca de la ley. El capítulo 20 vimos los 10 mandamientos y de ahí en adelante hemos estado viendo algunos de los mandamientos o de la ley casuística, que es el complemento pues de lo que eran los 10 mandamientos, es la explicación de muchos de los mandamientos que vemos allí en el Decálogo. Son leyes para casos específicos, por eso les llamamos casuística, y pues hemos visto a través de lo que hemos estudiado de estos mandamientos, pues leyes acerca del sacrificio, leyes en relación con la esclavitud, hemos visto leyes contra el asesinato, y en los últimos domingos hemos visto leyes que hacen responsable al hombre por sus acciones, y hemos estado en esta parte. Y yo quiero decirles antes de continuar con nuestro estudio que, como hemos visto anteriormente, la ley de Dios es santa, ¿cierto? Y nosotros como hombres somos pecadores. Cuando somos expuestos a la ley de Dios, pues nosotros los pecadores nos sentimos mal, ¿cierto? Cuando somos confrontados, pues no nos sentimos a veces muy agradables, somos redargüidos por la palabra y a veces nos sentimos incómodos. Y frente a esto, pues el hombre reacciona de dos maneras, ¿no? El hombre rebelde lo que hace es disgustarse contra la palabra, disgustarse contra aquel que se la está dando, ¿cierto? Esa palabra. O la persona creyente, pues lo que hace es corregirse, ¿cierto? Obviamente todos nos sentimos mal cuando somos confrontados por la ley. Pero ¿qué es lo que quiero decir con estas palabras antes de continuar nuestro tema? Pues que Dios está hablando a través de la ley para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos costumbres enraizadas en nuestro corazón que han venido de la forma en que se comportaron nuestros padres y que hemos aprendido, pero más que todo, y como hemos visto en nuestro estudio, es porque nuestro corazón es pecaminoso. Tenemos costumbres que son pecaminosas, formas de hacer nuestras vidas que son pecaminosas, formas de llevar nuestras finanzas que son pecaminosas, formas de educar a nuestros hijos que son pecaminosas. Cuando nos exponemos a la ley, lo importante es que nosotros podamos aprovechar esa ley, aprovechar eso que Dios nos está dando. ¿Cómo la aprovechamos? De una manera sencilla, escuchando el mensaje, reconociendo la responsabilidad que tenemos ante ese mensaje y obviamente permitiendo a través de ese reconocimiento que la ley haga un cambio en nuestras vidas. Y eso es muy importante, mis hermanos. Es decir, Dios está dando sus leyes y esto tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que transformar nuestras vidas. Y como hemos visto, la ley no es el amigo alcahueta que nos da la palmadita en la espalda y nos dice todo está bien. No, la ley es esa vara, ¿cierto? La ley es aquella que nos expone nuestro pecado, que nos dice estás mal en esto, tienes que cambiar aquello. Y yo les invito, mis hermanos, que a través de estos
mensajes que estamos recibiendo, pues nosotros podamos recibir la palabra con amor, con gozo, que podamos, yo sé que nos sentimos redargüidos muchas veces a través de lo que escuchamos, pero que eso no sea para que nosotros rechacemos, sino más bien para que amemos esa palabra que nos es sincera, que nos habla, que nos corrige, que nos anima. Así que mis hermanos, les invito, como el salmista, miren lo que dice, lo que dijo el salmista. No les voy a dar la cita porque no quiero poner cita aquí, sino solamente la reflexión. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Hermanos, qué bueno que hoy la palabra de Dios nos haga sentir mal, nos humille muchas veces, nos confronte con nuestras realidades que a veces no son correctas o con nuestras realidades que son dolorosas porque son consecuencias de nuestros malos procederes. Así que mis hermanos, aprovechemos esta palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Yo les invito a que saquemos muy buen provecho de esto. A través del estudio de Éxodo, muchos de nosotros hemos sido transformados, edificados, muchas de nuestras maneras de ser han cambiado, muchas decisiones en cuanto a nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía han sido cambiadas y eso es maravilloso, podemos avanzar, podemos crecer como creyentes. Les animo a que tomemos estas palabras que el Señor nos da hoy y las aprovechemos al máximo en nuestras familias, en nuestros hogares. Los dos versículos que estudiaremos en el día de hoy son mandamientos contra la negligencia del hombre. Son dos casos diferentes, pero como ustedes pudieron darse cuenta al momento de leerlo, los dos casos son casos de negligencia. Para los dos la sentencia al final es la misma. Y los dos pues nos enseñan el mismo principio, los mismos principios. Así que hoy vamos a hacer este estudio de los dos versículos simultáneamente. Quiero estar leyendo una porción de un versículo y otra porción del otro. Quiero estudiar los dos al mismo tiempo. Así que vamos a empezar. Para un mejor entendimiento vamos a dividir esta enseñanza en tres partes. Vamos a comenzar con la primera parte. Nuestro título del primer punto de hoy es buenas intenciones. Buenas intenciones. Y vamos a leer el versículo 5. El comienzo del versículo 5. Vamos a comenzar con la primera parte del versículo 5. Dice el texto, si alguno hiciere pastar en campo o viña. Hasta ahí nomás. Si alguno hiciere pastar en campo o viña. Cuando leemos este versículo, la Reina Valera parece que nos muestra a un hombre que es abusivo y pone a pastar sus animales en un campo ajeno. Porque nuestra versión Reina Valera lo traduce de una manera en que pareciera que el hombre fuera abusivo y quisiera poner sus animales a pastar en el campo del vecino. Sin embargo, pues si leemos el texto original y estudiamos bien el versículo, las palabras que se usan en ese versículo no necesariamente implican que la persona fue abusiva. Más bien parece más apropiado hablar de que fue un descuido, ¿cierto? Que esto sí es muy cotidiano en la vida de las personas que trabajan en el campo, un descuido. Es decir, lo que la Biblia está mostrando es que el hombre no tomó las precauciones y por eso el ganado terminó pastando en el campo de su vecino. Por ejemplo, hay muchas versiones que lo traducen de esa manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Quiero leérselos. Dice, si alguien apacienta su ganado en campo o en viña y por dejar sus animales sueltos, ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Notemos que esta versión lo traduce un poco más hacia lo que más evidentemente pudo haber sido. Un accidente en donde la persona puso a pastar sus animales y los animales se pasan, ¿no? El texto realmente muestra a un hombre poniendo a pastar sus animales dentro de su propio campo, ¿cierto? No en el campo del vecino, sino que por accidente los animales terminan comiéndose el pasto de su vecino. Ahora, ¿pastar qué es? Porque muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de qué es pastar, porque nosotros en nuestra realidad en las ciudades, pues a veces no tenemos mucho conocimiento acerca de las labores del campo. Pastar no es otra cosa más que llevar a los animales a la zona donde hay pastos para que se alimenten, ¿cierto? Generalmente el campesino por la mañana lleva a pastar el ganado y cuando cae el sol vuelve a recogerlo.
Así que hasta aquí podemos ver un hombre trabajador que no tiene ninguna mala intención, ¿cierto? Este hombre sencillamente se fue a poner a pastar sus animales con la intención de alimentar su ganado y no lo estaba haciendo robándole nada a nadie ni haciendo algo indebido, sino simplemente estaba poniendo sus animales a comer. En el caso descrito, en el versículo, pues nosotros sabemos que los animales terminan pasándose al campo del vecino, ¿cierto? Y cuando se pasan, la Biblia narra y opone ahí el caso de que se terminan haciéndole daño al campo, al sembrado, a la viña del vecino. Recordemos que los sembrados, si un animal se mete en un sembrado, no solamente destruye, sino que se come aquellos productos que están allí, ¿no? Entonces, es importante que nosotros notemos que causan un daño, ¿no? Estos animales. Sabemos que al final el dueño del animal es responsabilizado porque el versículo lo dice. Y pues nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué culpa tiene el hombre del daño que se causó si realmente los que hicieron esto fueron los animales? Fueron los animales los que causaron el daño, los que dañaron el campo del vecino. ¿Por qué se culpa al dueño de los animales? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se inculpa al dueño si él no tuvo la intención? Recordemos que empezamos diciendo que él no tuvo la intención, no tuvo el deseo de dañar a su vecino. O como dirían algunos, o fue sin querer, como diría el chavo, fue sin querer queriendo, ¿cierto? ¿Por qué se le culpa al hombre? El segundo caso, si nosotros vemos el versículo 6, es muy parecido, ¿no? El versículo 6 nos dice en la primera parte, leamos esa solamente la primera parte del versículo 6, dice, cuando se prendiere fuego, hasta ahí nomás, quiero leer, cuando se prendiere fuego. Entonces, este caso, este versículo nos presenta un caso diferente, pero que en un sentido es muy parecido al caso que acabamos de leer. Este versículo nos muestra a un hombre que prende fuego para quemar espinos. Prender fuego para quemar espinos era una práctica común en Medio Oriente. Antes de la caída de las lluvias del otoño se prendía fuego al pasto seco y esto ahuyentaba insectos y otras pestes que lo que hacían era dañar los cultivos. Entonces, ¿qué se hacía? Se prendía este poco de pasto seco y de cosas que hacían que los insectos no estuvieran allí. Además era una buena manera de preparar el suelo para la cosecha siguiente. Todavía en el campo las personas hacen sus quemas normales, ¿cierto? Y que son también buenas para las cosechas. De nuevo, como vemos, hasta aquí este versículo no está diciendo o no está mostrando alguna mala intención de parte de esta persona. La persona lo único que está haciendo es poniendo a trabajar su tierra, poniendo a producir su tierra. Pero también en este caso las cosas se salen de control y el fuego termina extendiéndose y llegando a quemar la mies de los vecinos que se recogía o se amontonaba o un campo, ¿no? Entonces el versículo nos da todas estas opciones que pueden pasar. El veredicto de la ley viene a ser el mismo. El que prendió el fuego debe pagar, otra vez, ¿no? De nuevo nos preguntamos por qué se hace responsable a la persona si esta persona no tuvo la intención. Y nos preguntamos eso muchas veces porque sencillamente nosotros pensamos que es la intención lo que hace al hombre culpable. Y nuestro primer punto nos deja claro que los hombres, los dos, en los dos casos, ellos tenían buenas intenciones y nunca pensaron hacerle daño a nadie. Y eso es muy importante que lo entendamos para poder comprender el mensaje que Dios hoy nos quiere dar. Nuestro segundo punto nos da las razones de por qué son juzgados ellos y son llamados a responder. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto, que he titulado Obrando con negligencia. Obrando con negligencia. Dice Éxodo 22:5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro. Hasta ahí nomás. Podemos, si estamos leyendo por partes estas dos historias que nos están contando, ¿no? Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro. Podríamos decir, y se meten sus animales en campo de otro. Ya vimos que no fue el hombre realmente el que metió su ganado en el campo de otro, sino que lo más probable es que
haya sido simplemente que él los dejó ahí descuidados en su campo y los animales entraron en campo ajeno. Entonces, ¿por qué la justicia le llama a responder? Es la pregunta. La ley responsabiliza a las personas no solamente por el mal que hacen con intención, sino por el mal que ocasionan, habiendo podido evitarlo, aunque no hayan tenido la intención. Y quiero repetirles esa frase porque es muy importante para nuestro estudio de hoy. La ley responsabiliza a las personas no solamente por el mal que hacen con intención, sino por el mal que ocasionan, habiéndolo podido evitar, aunque no hayan tenido la intención. ¿Cierto? La ley nos hace responsables por aquello que nosotros, sin intención, terminamos ocasionando por no haberlo evitado. Entonces la pregunta que nos hacemos más correcta y más acorde a la ley sería: ¿qué espera la ley del hombre en un caso como el anterior? ¿Cierto? Si la ley nos juzga por aquello que debimos hacer y no hicimos, pues ¿qué espera la ley de nosotros como hombres, como personas? ¿Qué esperaba la ley de estos dos hombres? ¿Cierto? Podemos resumirlo en tres aspectos, hermano. El primero es la responsabilidad. Si nosotros vemos al momento de ejecutar nuestras acciones, la Biblia nos demanda responsabilidad. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo del hombre que pone a pastar a los animales. Poner a pastar animales no es peligroso si se hace con responsabilidad. Pero si se hace sin responsabilidad, podría terminar incluso ocasionando una tragedia peor. Imagínense dejar unos animales sueltos en un campo. No solamente podrían dañar la viña del vecino, podrían también asesinar a una persona. Recordemos que el ganado es violento y es grande, es fuerte. Entonces, algo tan sencillo como poner a pastar un animal, si se hace sin responsabilidad, obviamente puede ocasionar un accidente, una tragedia horrible. Lo segundo es la previsión. Entonces, lo primero es la responsabilidad, lo segundo es previsión. La ley demanda previsión del hombre. ¿Qué es previsión? Es que la persona debe mirar cómo sus acciones podrían afectar la vida de aquellos que lo rodean, ¿cierto? Eso es previsión. Lo que voy a hacer, cómo afecta a mi familia. Lo que voy a hacer, cómo puede afectar a mi vecino. Eso es algo que deberíamos tener nosotros como creyentes y que la ley nos demanda. Era lo que la ley le estaba demandando a los dos personajes, ¿no? La ley estaba diciendo: cuidado, tienes que mirar lo que estás haciendo, no sea que esto pueda ocasionar daño al vecino, a la persona que está a nuestro cuidado, a nuestras familias. El dueño debió pensar en que una actividad tan sencilla como poner a pastar estos animales podría terminar afectando para mal a los vecinos si estos decidían pasarla cerca y meterse al predio de su vecino. Entonces es importante que notemos que Dios nos demanda, primero, responsabilidad, segundo, previsión. Pero hay un tercer punto y es la prevención. Es decir, la ley nos demanda a nosotros tomar medidas para evitar el riesgo. La ley nos demanda a nosotros tomar medidas para evitar un riesgo. Y eso está en la ley, eso está en la Biblia, eso está en el texto que estamos leyendo. ¿Por qué se le acusa a estas personas? Pues porque no tomaron precauciones, porque no hicieron nada para evitar el daño. El propietario de los animales, después de prever el peligro, debió prevenirlo con algunas acciones acordes a cuidar la vida de sus vecinos y las viñas de sus vecinos. ¿Como cuál? Por ejemplo, los animales generalmente son amarrados para ponerlos a pastar. Se amarran y se mueve la estaca para que ellos puedan terminar comiendo. Es decir, una prevención puede hacer que las cosas no se salgan de control como se salieron en estos dos casos. Lo otro es tener unas cercas seguras que no permitan que mis animales terminen en la finca de una persona de las que está alrededor. Entonces, ¿se pueden ejecutar acciones para prevenir? Claro que sí. Y es por la falta de esto que la ley juzga a estos hombres. Obrar sin responsabilidad, prevención y previsión, pues se le llama negligencia. Eso se llama negligencia. Por eso lo que hoy estamos tratando son casos de negligencia, ¿cierto? Obrar sin responsabilidad, sin previsión y sin prevención se llama negligencia. Lo mismo se puede decir del segundo caso. Si nosotros miramos el segundo caso, otra vez en el versículo 6, leámoslo hasta la mitad, dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mies amontonada o en pie o en campo,
Pasa lo mismo, ¿cierto? Hasta ahí nomás. Pasa la misma situación. Este es otro caso claro de negligencia. Este hombre también debió haber sido responsable al hacer su quema. Debió de prever la posible extensión del fuego por los campos vecinos y tomar medidas para prevenir esa quema, ese incendio. Para hacer una quema controlada, un campesino responsable, un agricultor responsable, escoge una hora temprana para que el clima no termine haciendo que las llamas se extiendan y se salgan de control. Prepara el terreno para que el fuego no alcance la vegetación, que en donde va a ser su quema no hayan elementos que puedan terminar extendiendo el fuego, como ramas de árboles que estén cercanas, ¿cierto? También pide ayuda a sus vecinos. Si es necesario, él hace una zanja alrededor de la zona donde va a ser la quema y le vierte agua. Es decir, había que hacer ciertas cosas para evitar esta situación. Otra cosa es que la persona que sabe hacer una quema, pues realmente no se retira de allí hasta que el fuego se haya extinguido. Es decir, no es irresponsable. Y es por esto, mis hermanos, obviamente, que pasan los accidentes. Lo que nos muestra allí la Biblia en los dos casos son casos donde la persona no tomó las precauciones, donde no previó, donde no fue responsable, y ahí es donde la ley juzga tales casos. Ahí es donde entra nuestro tercer punto. El tercer punto de nuestra enseñanza de hoy lo he titulado Respondiendo por el daño. Respondiendo por el daño. Y vamos a leer la parte final del versículo 5 y la parte final del versículo 6. La parte final del versículo 5 dice: de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. El que mete sus animales a pastar sin responsabilidad y terminan pastando en campos vecinos y dañando los cultivos, la Biblia dice: de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y el versículo 6 dice: el que encendió el fuego pagará lo quemado. El que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces vemos que tanto el versículo 5 como el 6 llaman a la persona a responder. Los dos versículos terminan igual. Los dos hombres tienen que resarcir el daño por su negligencia. Y es precisamente la falta de estas acciones de responsabilidad, prevención y previsión las que la ley reclama al dueño y por las cuales le hace responsable de pagar los daños que hicieron sus animales o el fuego que él encendió. Alguno podría decir: fue sin querer queriendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos justificado nuestras acciones así? Nosotros decimos, pues la realidad yo no tenía la intención, como es el título de nuestra predicación, ¿no? Yo no tenía la intención, no lo hice con intención. Y la realidad es que el hecho de que nosotros hagamos algo, terminemos causando un daño sin la intención, no nos hace libres de la responsabilidad que tenemos frente a esa situación. Al hombre le tocó pagar, a estos dos les tocó pagar, ¿cierto? Al fin y al cabo. Y esta es una realidad que nosotros debemos tener en cuenta y es lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Las tres cosas que la ley espera o esperaba de estos sujetos son las mismas tres que se nos piden a nosotros, hermanos. Y esto es importante, mis hermanos, porque aquí, como nosotros somos pecadores, fácilmente nos justificamos, fácilmente queremos decir: yo no tuve la culpa, no fue mi intención, yo no quise hacerlo, pero al fin y al cabo nosotros hacemos el daño, nosotros terminamos causando problemas, nosotros terminamos haciendo cosas que afectan la vida de los demás, incluso muchas veces de personas que son las personas que más amamos. Entonces, por eso la Biblia nos hace responsables y nos quiere enseñar estas realidades. Dios nos demanda estas tres cosas a nosotros. Primero, la responsabilidad por nuestras acciones. Nosotros debemos ser responsables de nuestras acciones. Debemos actuar de manera responsable para evitar el daño, ¿cierto? Lo segundo es la previsión de cómo puedo llegar yo a afectar a las personas con las acciones que tomo. ¿Cómo puedo llegar a afectar a las personas que me rodean, las personas que viven conmigo? ¿Cómo las puedo afectar para bien o para mal? ¿Cómo puedo afectarles su futuro, su vida? Entonces nosotros como creyentes debemos tener eso en cuenta. Nosotros no podemos vivir descuidadamente y decir, como en el programa del Chavo, donde muestran a un niño que hace males constantemente
y sencillamente dice que fue sin querer. Pero ese no es el asunto no es que fue sin querer, el asunto es que él pudo evitarlo. Y nosotros muchas veces somos así, somos inmaduros en nuestra manera de pensar y terminamos diciendo sencillamente es que yo no tenía intención o es que yo no quise hacerlo. No me pueden juzgar por eso, pero la Biblia que nos dice en el tercer punto dice que sí, que hay que responder, que somos nosotros, tenemos parte en ese asunto si fuimos negligentes. Entonces, como hombres pecadores tenemos la tendencia a hacer todo lo contrario. No, no somos responsables, no prevemos las cosas que pueden pasar y tampoco prevenimos nada y por eso pues pasa lo que pasa. Tenemos la tendencia a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Y este ha sido y es una de las causas de muchos de los problemas en nuestra sociedad. Esta negligencia es la causa de muchos problemas, demandas, problemas en la iglesia, divisiones entre hermanos. ¿Cuál? La negligencia, el no prever, no prevenir, el no ser responsable con nuestras acciones. Así que este mensaje que Dios nos está dando hoy tiene que afectar nuestra vida, nuestras acciones, las decisiones que estamos tomando. Somos irresponsables con nuestros actos. La mayor parte del tiempo no preveemos el daño que podemos causar a los que nos rodean, a los que amamos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro esposo. Las acciones pertinentes para evitar ese mal no las tomamos, porque muchas veces no amamos al prójimo como dice la Biblia. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, que la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y dice, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros no prevenimos el mal que podemos ocasionar a nuestro prójimo y eso nos hace responsables. Sin ser esa nuestra intención, pues terminamos afectando a las personas que nos rodean y muchas veces a los que amamos. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin importar las consecuencias que puedan traer para nuestra familia, para la iglesia e incluso para nuestra nación? Somos impulsivos, tomamos decisiones malas, decisiones equivocadas, decisiones injustas con nuestro prójimo, en un arrebato de ira, de mal genio, en un arrebato de un sentimiento que no está bien. Mis hermanos, eso es irresponsable, eso es actuar como nos dice el texto con negligencia. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que afectan la vida de las personas que nos rodean? ¿Cuántas veces descuidamos nuestros deberes? Y por descuido de nuestros deberes causamos daño a las personas que están con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como padres descuidamos el deber de la enseñanza, el ejemplo y la disciplina? Recordemos que esas son tres cosas que la Biblia nos enseña que nosotros como padres estamos llamados a hacer. ¿Cuáles son? La enseñanza, debemos enseñar a nuestros hijos la palabra, enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra. El ejemplo, que nosotros hacemos las cosas como estamos enseñando, eso es muy importante, los hijos aprenden más por el ejemplo que por lo que les enseñamos. Y también, obviamente, la disciplina. ¿Cuántos padres son negligentes en disciplinar a sus hijos? No les establecen horarios, no les ponen límites, no nada. Y criamos hijos que son una molestia para la sociedad, que son terribles para la sociedad en la que vivimos, y eso está mal. Y en esos casos nosotros tenemos parte, porque no cumplimos con nuestros deberes, mis hermanos. Esto es un llamado de atención para todos nosotros, los que tenemos hijos, los que vivimos en medio de esta sociedad. Hermanos, podemos hacer daño, mucho daño a las personas que nos rodean por nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces hacemos también nuestro trabajo mediocremente y terminamos afectando nuestra propia vida porque a veces terminamos siendo sacados de nuestro trabajo, o también afectamos la empresa en la que laboramos, afectamos las personas que trabajan con nosotros, afectamos a aquellos que se benefician de los productos que nuestra empresa fabrica. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desafortunada experiencia de comprar un producto que viene dañado, o viene mal cocido, o viene, ¿por qué? Porque la persona que estaba haciendo su labor no lo hizo bien y por eso se afectó a usted como consumidor, pero también la marca, porque usted dice, yo eso no lo vuelvo a comprar, ¿cierto? Pero muchas veces el descuido, es la negligencia de personas que trabajan allí en esas empresas que hacen quedar mal a las empresas por sus productos defectuosos. ¿Cuántas veces nosotros hemos afectado la economía también por nuestras malas decisiones? Somos irresponsables muchas veces en nuestra manera de administrar los bienes. Recordemos que el texto nos está hablando
acerca de los bienes, de las posesiones de las personas. Y muchas veces nosotros manejamos nuestra economía de una manera irresponsable y por eso afectamos la vida de todos. Por ejemplo, cuando sacamos créditos y créditos irresponsablemente sin tener en cuenta nuestro presupuesto. Y hasta que ya no tenemos para pagar y estamos causando un daño para nosotros, para nuestra familia, porque es estresante estar en una situación financiera difícil, donde estamos debiendo de todo. Y muchas veces nosotros tenemos parte en estas cosas, tendemos a gastar y a no prevenir, no prever las situaciones. No tenemos la bendita costumbre del ahorro, sino que gastamos y gastamos todo lo que tenemos y a veces hasta pedimos prestado para seguir gastando en muchas cosas que a veces son solamente lujos. No prevemos el momento difícil, mis hermanos. Y esto es algo por los que la ley juzga a estos hombres. No, ellos no preveyeron que podía pasar algo malo. Ellos no previeron que podía haber una situación que se saliera de control y por no prever y no prevenir, pues terminaron pagando lo que no se comieron, podríamos decir, ¿cierto? Entonces la prevención es muy importante. Nosotros no preveemos, ¿cierto? No miramos hacia el futuro diciendo esto puede pasar, no prevemos un momento difícil y cuando llega esa situación, pues las cosas son muy difíciles. Cuando se acaba el trabajo, por ejemplo, o nos despiden o sencillamente pasa una situación difícil. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en esta pandemia. Nosotros vemos cómo este momento está enseñando a muchas familias, a muchos hogares. Porque llegó este momento difícil que nadie esperaba. Todos teníamos planes al comienzo del año y decíamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a administrar esto de esta manera y de esta otra. Y cuando de repente empieza a haber todas estas noticias y empiezan las economías a resquebrajarse, muchos negocios empiezan a cerrar y todas estas cosas que han pasado, esto nos enseña. Nosotros tenemos que estar atentos sabiendo que muchas veces vienen momentos difíciles. A veces hoy en día se tiene la creencia en algunas iglesias cristianas místicas de que uno no debe pensar en lo negativo. Eso es mentira, eso es parte de la nueva era, eso es parte de una cantidad de doctrinas que no son cristianas. La Biblia nos llama a nosotros prever la situación difícil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay gente que no puede ni siquiera nombrar o hablar acerca de momentos difíciles porque piensa que el solo pronunciarlo le está trayendo situaciones difíciles a su vida. Eso es mentira. La Biblia nos llama a prever ese momento difícil. Recordemos cuando pasa lo que pasa allá en Génesis con José. José llega allá a Egipto y el faraón lo manda a llamar para que le diga qué hacer en medio de esa situación y lo que hace José es decirle a faraón que en los años de abundancia él tenía que quintar la tierra, guardar una parte para los años de escasez. Eso es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra que nosotros debemos estar previendo las situaciones y haciendo las cosas que debemos hacer para que en momentos difíciles podamos estar bien. A causa de nuestra irresponsabilidad y nuestra falta de prevención afectamos a todo el mundo cuando nosotros no preveemos ni prevenimos. Muchas veces no podemos cumplir con nuestras responsabilidades. Por eso, porque nosotros no somos de ahorrar, de hacer las cosas bien, pero somos expertos en justificarnos. Hoy podría alguno estar diciendo en su corazón que lo que se gana pues no le alcanza para ahorrar. Y yo sé que pues nosotros puede que no estemos ganando los millones y la cantidad extraordinaria de dinero, pero muchas veces esa no es la razón por la cual no ahorramos. Sencillamente es porque no somos responsables o no estamos acostumbrados a hacerlo. Yo entiendo que las situaciones se ponen difíciles muchas veces, pero en medio de las situaciones difíciles uno puede ser responsable, mis hermanos. Yo se las pongo de la manera siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, la empresa decidiera pagarnos un poquito menos de lo que nos paga por problemas financieros de la empresa, por lo que sea? Digamos que nos pagará un 5% menos de lo que nos paga hoy en día. Es decir, si usted recibía 1.000.000 de pesos, su empresa empezara a pagarle 950.000 pesos. ¿Qué haría usted? ¿Cierto? ¿Qué haríamos nosotros, los que estamos aquí escuchando este mensaje? ¿Será que renunciamos y decimos yo por allá no vuelvo? ¿O será que nos adaptamos y seguimos adelante sin esos 50.000 pesitos de más, ¿cierto?
sino que más bien nos adecuamos a la situación. Pues muchos de nosotros terminaríamos adecuándonos a la situación. No creo que nosotros renunciáramos por 50.000 pesos menos que nos pagaran en nuestra empresa. Podríamos vivir con eso y pues sencillamente adecuarnos a la situación. A algo le disminuimos para podernos adecuar a esa situación. Seguramente la mayoría de nosotros seguiría adelante y pues afrontaría la situación. Asimismo, como este ejemplo, pues nosotros mismos podemos hacerlo en nuestros hogares sacando ese 5% para un ahorro. Nosotros podríamos hacerlo. Eso es ser responsable. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Es lo que Dios nos está enseñando. Nos está enseñando a prever, a prevenir, ¿cierto? Nos está ayudando a que nosotros seamos responsables. Nosotros no sabemos qué viene de aquí a mañana. No sabemos lo que va a pasar. Hoy tenemos empleo, hoy tenemos las cosas arregladas, pero en el mañana no lo conocemos, no lo sabemos. Y por eso nosotros debemos tomar acciones, y es lo que la Biblia nos está llamando, a tomar acción. Sí, nosotros podríamos rebajarnos esos 5%, hacer de cuenta que nos llega el 5% menos de nuestros ingresos y coger esa platica, esos, en el caso de este ejemplo que ponía, esos 50.000 pesitos, irlos ahorrando mensualmente, y estamos haciendo un pequeño ahorro para cuando estemos en situaciones difíciles poder afrontarlas, poder ser responsables y poder pagar nuestras responsabilidades. Imagínense nada más que este hombre que ahorra el 5% al año, tiene 600.000 pesos para hacerle frente a cualquier situación, para hacerle frente a cualquier adversidad. Me hago entender, es decir, si nosotros sacamos una pequeña parte, no estamos exigiendo cosas terribles o pidiendo cosas terribles, no, estamos diciendo que como personas podemos llegar a ser responsables y tener un depósito para momentos difíciles y hacerlo bien. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer, pero la realidad es que el hombre prefiere gastar sin control, prefiere darse los gustos que quiera sin pensar en el ahorro, y por eso es tan buena el negocio de las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito están hechas para eso, para el que no quiere ahorrar, pues sencillamente le tienen su platica allí y usted paga un excedente para que le presten esa platica por un tiempo. Entonces, esa es la parte de nuestra pecaminosidad, mis hermanos. Les pongo este ejemplo de finanzas porque es muy cotidiano y nos pasa muchas veces, ¿no? La sociedad vive en situaciones difíciles muchas veces porque no tiene responsabilidad. ¿Saben de dónde es que nosotros ahorramos? Muchas veces de lo que nos impone el gobierno, de lo que nos impone el Estado. El Estado dice, vamos a hacer un ahorro que se llama las cesantías. Y por eso es que muchas veces la gente puede ahorrar. Pero nosotros deberíamos tener la disciplina como hijos de Dios. Es parte de nuestra responsabilidad, hermanos. La Biblia nos llama a nosotros, los redimidos, el pueblo del pacto, a vivir en este mundo de una manera que glorifique a Dios. De una manera que si pasó algo como lo que pasa en este momento, pues nosotros podamos tener de dónde echar mano para hacer frente a nuestras responsabilidades. Y podamos terminar no afectando a los demás, sino ayudando, sirviendo, que eso es a lo que estamos llamados. Y si queremos glorificar a Dios, no podemos vivir de manera negligente. Debemos ser responsables y actuar con sabiduría. Debemos prever y prevenir las situaciones en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en todo, en nuestra crianza de nuestros hijos también. En todo Dios nos exige responsabilidad. Hay un versículo en Proverbios 21:20 que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y ese proverbio es muy bonito. Hoy en día los creyentes toman estos versículos como si fueran promesas, pero en realidad este es un proverbio, es decir, es un dicho sabio. Lo que nos están dando allí no es una promesa, sino un proverbio, es decir, un principio sabio. Y lo que nos está diciendo este versículo es que el que administra con sabiduría tiene un ahorro y una comida. El que es insensato pues no deja nada, mis hermanos. Cuando obramos negligentemente afectamos la vida de aquellos que están con nosotros. Proverbios 22, 26 y 27 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar de tu cama debajo de ti? Miren tan lindo este proverbio y tan específico. Todos estos textos nos llaman a ser responsables, nos llaman a ser responsables con lo que hacemos. No seas de aquellos que se comprometen ni salen por fiador.
mis hermanos, comprometerse con cosas que no vamos a poder cumplir. Debemos tener cuidado con eso. De salir por fiador de deudas, la Biblia dice que no. Si usted me pide un consejo, de una vez le digo, no salga fiador de deudas. La Biblia lo dice, ¿cierto? Si no tuvieres para pagar, dice, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Eso se llama prever, ¿cierto? Se llama prevenir. No lo hagas porque eso puede afectar tu vida, tu economía, los tuyos. Terminan quitando tu cama debajo de ti, dice aquí. Es decir, la Biblia, la ley nos está diciendo, nos está llamando a nosotros a ser responsables, nos está llamando a nosotros a prevenir, a no ser negligentes. Debemos prever las situaciones difíciles, pues es parte de la vida la situación difícil. Debemos prevenir y prever y prevenir. Debemos tomar acciones. La enfermedad es una de esas realidades que uno le afectan la vida. Una enfermedad podría afectar la vida de uno de tal manera que uno no pueda volver a trabajar en lo que trabajaba antes. Esas son cosas que podrían pasar. Algunos piensan que el solo hecho de pensarlo ya es negativo, que es algo terrible. No, la realidad es que esas son cosas que pueden pasar. La enfermedad es parte de la vida. El despido del trabajo. Miren, muchas veces nosotros tenemos un buen trabajo o una buena economía y decimos todo está bien y no preveemos. Hace unos días escuchaba acerca de una nación que era muy rica a causa del petróleo, o es muy rica todavía. No recuerdo en este momento el nombre, pero es una nación muy próspera. Esta nación, como ustedes saben, hace unos meses, a comienzos de año, pues esta nación tuvo un bajo crecimiento del petróleo. Es decir, ya me acordé, se llama Kuwait. Esta nación pequeña pero próspera tuvo una caída del petróleo tremenda, pues así ha pasado a nivel mundial, ha caído los precios del petróleo y como ellos viven del petróleo, pues están viéndose afectados. El problema con ellos es que ante la abundancia de dinero, ellos adquirieron la cultura de disfrutar de ese dinero y no trabajar. Entonces la mayor parte de la población de ese lugar no trabaja, porque ellos no pagan impuestos, porque ellos tienen una vida espectacular, porque había abundancia. Ahorita que los precios del petróleo se han bajado tanto, esa nación está viendo una situación muy difícil, tanto que están implementando algunas acciones radicales para cambiar las cosas. Sin embargo, las personas que viven allí no están acostumbradas ya a trabajar y a hacer lo que otras naciones hacen. Entonces, es algo difícil. ¿Por qué es algo difícil? Porque muchas veces no preveemos lo que puede pasar. De un momento a otro, una enfermedad, el despido de nuestro trabajo, incluso la muerte, ¿cierto? La muerte puede afectar a nuestros seres queridos, ¿cierto? Ya uno se muere y listo, pero ¿y los que están a nuestro alrededor, los que viven con nosotros, aquellas personas que de pronto dependen de nuestros ingresos? ¿Cuántas veces la muerte, por ejemplo, de un esposo deja a una familia en condiciones terribles, de necesidad, de hambruna, porque nunca se imaginaron, nunca se prepararon para tal situación? Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos prever. Estamos llamados a vivir responsablemente. Y eso es importante, mis hermanos. Nosotros debemos mirar hoy a través de este mensaje que Dios nos está dando y pensar cómo estamos llevando nuestra vida, si estamos siendo responsables en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo con nuestras familias, si estamos siendo responsables con nuestra manera de pensar, con lo que viene más adelante, con lo que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, con el legado que debemos dejarle del Evangelio. ¿Le estamos enseñando la Biblia? ¿Estamos apartando tiempo para enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Les estamos motivando para el trabajo? ¿Les estamos motivando para ser hombres y mujeres de bien, que hagan como Dios manda? ¿Les estamos enseñando la palabra o estamos dejando que el mundo los moldea a su imagen? Estamos llamados a vivir de manera responsable. Y aquí yo quiero hacer dos aclaraciones, mis hermanos. La primera es que el texto no está hablando de accidentes inevitables, ¿sí? Eso es muy importante que lo resaltemos, porque hay personas que se culpan toda la vida de asuntos en los que no tienen ninguna culpa y esto no está bien, eso está mal. Hay personas que se echan la culpa de todo, hasta lo que no tienen culpa, ¿cierto? Son las víctimas de todo, pero eso no está bien, ellos no están haciendo bien. No está bien echarnos culpas que no tenemos, eso está mal, eso es un sentimiento que no es correcto. De lo que la ley está haciendo responsable al hombre aquí en este texto es de aquello que pudo evitar, pero que en su negligencia permitió que ocurriera, ¿cierto? Algo que usted pudo evitar, pero que en medio de su negligencia usted permitió que ocurriera. Debemos diferenciar entre un caso de negligencia y uno
uno que no es. Debemos hacer la diferencia. Por ejemplo, un padre cristiano que no cumple su deber de instruir a su hijo, de ser ejemplo, de disciplinarlo, pues va a terminar viendo que su hijo se sale de control de una manera terrible. En ese caso, pues el padre tiene alguna responsabilidad por eso, claro que sí. Pero también vemos la situación donde el padre sí enseña a su hijo, el padre sí le da buen ejemplo, el padre sí le corrige, pero al fin y al cabo el hijo termina extraviándose. En ese caso, el padre no tiene ninguna responsabilidad. Estoy aclarando porque muchas veces tomamos el mensaje mal. Lo que el texto está diciendo no es que yo soy responsable de todo lo que pasa, no, sino de todo aquello en lo que yo pude haber hecho algo y no lo hice, ¿cierto? En todo aquello en que yo, por descuido mío, sucedieron las cosas. Entonces, si estamos haciendo nuestra parte, si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, pues debemos estar tranquilos. Muchas veces el resultado no es el que esperamos, como en el caso de la crianza de los hijos. Muchas veces se hace todo lo posible y sencillamente los hijos se descarrían y nosotros sabemos que el único que puede transformar la vida y el corazón de un hijo es Dios. Pero nosotros debemos cumplir nuestra parte, debemos hacer lo que nos corresponde. Y eso es lo que la ley nos está diciendo hoy. Nosotros tenemos responsabilidades, ¿cierto? Debemos tomar precauciones y eso es lo que el texto nos dice. La segunda aclaración que quiero hacer es que podemos encontrar en esta parte final, en los dos textos que hemos estado leyendo, que si la persona actuó con negligencia y ocasionó un daño, es culpable. El texto, la Biblia, no les trata como un criminal, es decir, no le está diciendo, no le está echando culpa, haciéndole sentir que es lo peor y exponiéndole como si fuera un villano, sino que más bien lo que está llamando la ley en este texto al hombre es a que responda. Y eso es muy importante, porque al igual que en el caso que vimos, el culto pasado, pues la ley le exige que reponga lo que dañó, que restaure el daño, ¿cierto? Que pague, que debe resarcir al dueño. Y el versículo 5 dice que de lo mejor de su viña, de lo mejor de su cosecha, de su campo, tiene que resarcir al dueño. Es decir, él tiene que pagar por las cosas que hizo. Pero también, y es importante resaltarlo, también debemos ver que nosotros no estamos tratando a esa persona como un villano. Es decir, si por negligencia suya ocurrió algo y usted es consciente y usted quiere resarcir el daño, pues eso es lo que la Biblia nos demanda. La Biblia no está condenando a esta persona, no la está llamando a que pague años de prisión o que sea exiliado. No, está diciendo si usted fue negligente y causó un daño, simplemente páguelo, restáurelo, ¿cierto? Y esto es muy importante para nosotros también en la cuestión del perdón. Nosotros debemos reconocer que todos nosotros somos propensos a pecar, porque somos pecadores. Todos nosotros podemos llegar a tener casos de negligencia. Todos nosotros podemos caer en casos así. Es fácil juzgar al que cometió el daño, al que hizo lo que hizo, pero nosotros debemos recordar que nosotros también somos pecadores. Recordemos que la Biblia nos dice que si alguno pecare, restáurele con espíritu de mansedumbre. La Biblia no nos llama a atender al ofensor como un villano, nos llama a restaurarlo, ¿cierto? Y en este caso la Biblia dice, sí, usted no tuvo intención, cometió el daño, páguelo, ¿cierto? Pero ya, no le está acusando, no le está tratando como un ladrón, como un delincuente, porque sencillamente él está queriendo responder. Entonces nosotros, como creyentes, si nos hicieron un daño, si un hermano ocasionó un daño a nuestra vida, pero es un hermano responsable que está diciendo, yo lo asumo, cuando yo pueda, lo voy a restaurar, lo voy a pagar, voy a hacer lo que debo, pues nosotros debemos abrazar ese acto de arrepentimiento y también conceder nuestro perdón. Nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos que pecan contra nosotros. La Biblia lo dice. Estamos llamados a perdonar, a restaurar. No estamos llamados a juzgar y a hacer sentir a la gente como lo peor, pues, por una situación de esta. No, estamos llamados a restaurar. Listo, fue negligente, causó un problema, algo terrible, pague por lo que hizo y ya, todos seguimos siendo amigos, siendo hermanos, siendo familia, ¿cierto? Y no estamos en ningún momento
tratando mal a una persona por estas situaciones. Dios le está enseñando que debe corregir su situación, y a nosotros, si nos han afectado, nos está enseñando que debemos perdonar. Entonces, en esto que estamos viendo, Dios nos enseña a ser responsables, tanto para no causar daños, ¿cierto? Para ser diligentes en lo que hacemos y no negligentes, pero también a perdonar. Nos está enseñando a tomar decisiones justas en nuestra vida, nos está enseñando a hacer lo que nos corresponde como hombres y mujeres de Dios. Dios nos está confrontando. Muchas veces el resultado de nuestra vida, cuando nosotros miramos nuestra vida, muchas veces nos sentimos mal y decimos, no es lo que yo quisiera, no estoy en el lugar que quisiera estar. Y muchas veces es porque nosotros no hemos sido diligentes, porque hemos sido negligentes en nuestra manera de vivir, de hacer las cosas, de tomar decisiones, y es un llamado de Dios para nosotros en este día a ser responsables, mis hermanos, a ser como hijos de Dios, responsables, que las personas que están a nuestro alrededor no terminen afectadas por nuestra falta de responsabilidad, que las personas, nuestros seres queridos, las personas que trabajan con nosotros, las personas que dependen de nosotros, no terminen en una situación terrible por causa de nuestra falta de prever y prevenir las situaciones. Ahora, podríamos hablar toda la mañana acerca de casos de negligencia, de irresponsabilidad nuestra, porque nosotros los pecadores somos muy dados a la irresponsabilidad y a la negligencia. Pero quiero terminar diciendo que la peor negligencia que el hombre puede vivir es ser irresponsable con su eternidad, mis hermanos. Ser irresponsable con su eternidad. Todos sabemos que un día vamos a morir y que después de esto viene el juicio, dice la palabra de Dios. Que hay solo dos lugares, el cielo o el infierno, y que nosotros los hombres somos pecadores. Todos sabemos que somos pecadores, aunque hay algunos que lo niegan y quieren suponer que se ganaron el cielo. La realidad es que todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por las obras no nos podemos ganar nada sino la condenación. Pero la Biblia también enseña que hay algo precioso que nosotros podemos hacer, y es poner nuestra fe en Jesucristo, quien vino a este mundo para poner su vida, para pagar por nuestros pecados, mis hermanos. Así que nosotros debemos ser responsables con nuestra eternidad. No podemos vivir como si no nos tocara algún día la hora de presentarnos delante de Dios. Todos nosotros tendremos que compadecer ante su tribunal. Y la única salida, la única opción para nosotros los pecadores es Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es salvación. ¿Qué hizo Jesucristo? Poner su vida en la cruz en expiación por nosotros, por nuestros pecados. Y es por la fe en Jesucristo que una persona puede ser salva. La Biblia nos narra una historia del carcelero de Filipos, que previendo que se iba a condenar, él le dice al apóstol Pablo, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mis hermanos, esa es la solución de Dios, esa es la salvación de Dios, Jesucristo. No hay otra. No hay otra forma. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No podemos ser salvos ni por nuestras obras, ni por méritos, ni por nada de eso. Solo los méritos de Cristo, solo la obra de Cristo nos puede dar vida eterna. Así que si usted estaba viviendo de una manera negligente con su salvación, hoy le llamo a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en Jesucristo, a poner su fe en el único Salvador, en el único que nos puede dar vida eterna. Así que en el día de hoy, a través de esta palabra que el Señor nos da, a creyentes y a no creyentes nos está llamando a lo mismo. Dios nos está llamando al arrepentimiento por nuestra negligencia, a arrepentirnos por aquellas cosas que hemos hecho que han terminado dañando la vida de nuestros seres queridos, que han terminado dañando a las personas que nos rodean, las personas que hicieron parte de nuestra vida o que hacen parte de nuestra vida. La Biblia nos está llamando a que nosotros tomemos esa responsabilidad, nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos a Dios que nos ayude, que nos limpie, que nos fortalezca, le pidamos a Dios que nos dé el poder para arrepentirnos y cambiar de manera de vivir. Yo les animo, mis hermanos, que a través de este pequeño mensaje que hemos estado hoy escuchando, nosotros podamos tomar decisiones en nuestras vidas, nosotros podamos tomar decisiones acordes a la ley de Dios. Esto que Dios nos enseña hoy es valioso para nosotros, para nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida.
como padres, como esposos, como proveedores de nuestra casa. Debemos ser responsables. Debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos vivir una vida responsable. Es lo que la Biblia nos enseña y lo que estos textos nos llaman hoy y nos desafían a hacer. Así que mis hermanos, pidámosle a Dios que nos perdone por nuestros pecados. Pidámosle a Dios que nos ayude, no solamente a cambiar, sino también a resarcir el daño que muchas veces hacemos. Les invito a que en este momento oremos delante de Dios, le pidamos a Dios que nos ayude y nos sostenga. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por el día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que a través de estos dos sencillos versículos tú nos das hoy, Señor. Tú nos muestras dos casos donde la irresponsabilidad, la negligencia del hombre producen daños por los cuales finalmente tiene que pagar, Señor. Padre, muchas veces nosotros hemos sido irresponsables, muchas veces nosotros no hemos hecho nuestra labor, no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacer. Y eso ha traído consecuencias a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros vecinos, muchas veces a personas que nos han querido ayudar y han querido hacer algo bueno por nosotros. Queremos pedirte que nos perdones, Señor. Nos perdones por nuestra negligencia, por tantas situaciones en las cuales hemos ocasionado daños y hemos dañado las vidas de las demás personas, nos hemos justificado y muchas veces no hemos aceptado nuestra parte en esas situaciones. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a resarcir los daños que causamos, muchas veces sin intención, pero con una negligencia clara, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, si en nuestra crianza, nuestros hijos hemos sido negligentes y hemos ocasionado que nuestros hijos sean irresponsables, tengan actitudes que son poco cristianas, Señor. Perdónanos cuando no hacemos lo que debemos, Señor. Perdónanos porque muchas veces el resultado que tenemos hoy es precisamente consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras negligencias, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a resarcir. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que terminen bendiciendo nuestra vida, nuestras familias, nuestras circunstancias alrededor que hemos muchas veces dañado. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Ruego por la vida de cada uno de nosotros como creyentes y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos sostengas, nos dirijas, Señor. Nos moldees conforme a tu imagen. Muchas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque como decía el salmista en el versículo que leímos al comienzo, Señor, tu palabra nos causa muchas veces de sufrimiento a nuestro corazón, dolor, porque nos confronta con nuestra realidad, pero finalmente es un bálsamo que nos cura, que nos alivia, que nos ayuda a tener una realidad mucho más acorde a tu ley. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, nos ayudes y nos bendigas, Señor, como familia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.